Vivimos en la ciudad sin conocerla y lo que es peor, sin conocer su historia. Sin embargo, cada ciudad tiene la suya y Santo Domingo no es una excepción. Con este reportaje que presentamos hoy, que se limita a presentar sus crecimientos desde que fue fundada en 1496, trataremos de dar a conocer no solo los problemas de la ciudad, sino también las cosas que podrían ser satisfactorias para quienes transitamos sus calles. Es una cosa que hay que conocer, porque en definitiva la historia de la ciudad es nuestra propia historia. Casi 500 años después de fundada con el nombre de Nueva Isabela, en la orilla oriental de un río Sama, que hoy es casi una ironía, pocos son los dominicanos capaces de imaginar las diminutas dimensiones de la ciudad que hizo creer a los primeros conquistadores llegados a la isla en la calidad civilizatoria de su empresa. Dice la historia, a veces no distinta de la anécdota, que Bartolomé Colón midió con hilo la profundidad de los Sama y supo que era bueno para la navegación y anclaje de las naves españolas. Bajo sus órdenes, el 4 de agosto de 1496, comenzaron a levantarse las iniciales casas de madera y techo de paja, moradas de aquel puñado de hombres de tan oscura y turbulenta historia. La ciudad de Santo Domingo debió de fundarse a la ribera del río Jaina y no de los Sama. ¿Por qué? Porque los primeros exploradores españoles, especialmente un soldado aragonés que se desprendió de la Isabela hacia el sur, porque había maltratado o dado muerte a un esclavo de Bartolomé Colón, salió huyendo y se amancebó con una cacica india que vivía en los alrededores del río Jaina, donde se estaba lavando oro en esa época. Cuando él vio el proceso de lavar oro y que había oro, pues él tomó ese pretexto para volver a avisarle a los españoles que en la parte sur de la isla pues había un sitio donde se estaba sacando o extrayendo oro. Inmediatamente Bartolomé decidió bajar una parte por tierra y otra parte con las dos embarcaciones que habían, las dos carabelas que habían por mar. Cuando llegaron al sur, pues buscando sitio precisamente donde un puerto favorable donde los barcos poder entrar sin ningún inconveniente, pues vieron que Jaina no era posible, entonces cogieron el río Sama y midieron con hilo y se dieron cuenta que en el río Sama había posibilidades. Así llegan al río Sama y funda la primera ciudad en 1496 en la parte oriental del río Sama. Pero la naturaleza, indómita, impuso entonces sus propias reglas. El poblado que solo la pretensión humana podía llamar ciudad fue arrasado en 1501 por un terremoto. Un año más tarde, las escasas decenas de sobrevivientes, ya bajo la gobernación de Nicolás de Obando, mirarán a la orilla occidental de los Sama como lugar definitivo de su asiento. Desde entonces, Santo Domingo creció y decreció al influjo de los vaivenes de la economía y la política. Así se amuralló para hacer menos dañinas las excursiones de piratas y corsarios. Así se fue nutriendo de esclavos negros y criollos o abandonada por los españoles cuando la colonia perdió importancia. Creciendo y decreciendo, atravesó los siglos y fue escribiendo su propia biografía. Pero mediando el presente siglo, los esfuerzos industrializadores del dictador Rafael Trujillo, concomitantes a la desposesión y represión contra el campesinado, insertarán a la entonces ciudad Trujillo en la dinámica urbanizadora que ya vivía América Latina. Para 1960, 369.900 habitantes, equivalentes a la urbana total del país, ocupan sus 62 kilómetros cuadrados. Ese periodo del 51 al 61 es un periodo de una alta intensidad de desarrollo urbano de la ciudad de Santo Domingo, motivado principalmente por los beneficios que dejaban los precios de nuestros productos agrícolas que se vendían en el exterior en la posguerra.
sea, la Segunda Guerra Mundial, que termina en 1945, crea toda una demanda de productos agrícolas de estas áreas de por acá, y en ese momento pues Trujillo aprovecha esa oportunidad y traza un plan de desarrollo de 7 años de desarrollo agrícola, e incluso trae de fuera españoles, japoneses y creo que chinos también, y establece colonias en diferentes puntos del país. La agricultura en ese periodo, principio de la década del 50, pues adquiere un realce nunca visto, ¿no? Y en consecuencia, pues el país se beneficia de manera importante con la venta de productos al exterior y sobre todo con los precios del azúcar, que se incrementaron de manera notable también. Eso dio oportunidad a Trujillo a realizar una serie de obras importantísimas, pero también dio oportunidad a adquirir, por ejemplo, la Corporación de Electricidad, que pertenecía a intereses norteamericanos, empresas norteamericanas. También dio oportunidad a adquirir los ingenios azucareros, a excepción del Central Romano. La democracia y la búsqueda de oportunidades sociales que abrió en 1961 el fin de la dictadura, colocará a Santo Domingo en el horizonte de los campesinos desposeídos. En 1965, la ciudad tendrá aproximadamente 500.000 habitantes. El nuevo modelo económico inaugurado en 1966 por el gobierno del presidente Joaquín Balaguer y una inversión pública en construcciones sin antecedentes conocidos, expandirá violentamente el perímetro capitaleño, nutriéndolo de inmigrantes rurales y de las ciudades de más escaso desarrollo. En 1976, la capital albergará a 673.170 habitantes en un área de 96 kilómetros cuadrados. 2 años después, las estadísticas hablan de una población cercana al 1.000.000 de personas. Estos acontecimientos se dan también en función de acontecimientos internacionales que favorecían al país, como eran los precios del azúcar, que llegaron a niveles altísimos en la década del 70-80, principio de la década del 70-80 más bien. A pesar de la crisis energética que hubo en el año 73 a nivel mundial, pues el gobierno pudo mantener, el gobierno del doctor Balaguer pudo mantener ese ritmo y ese gran volumen de obras, de grandes obras y de grandes obras de infraestructura y de urbanizaciones que se desarrolló en la ciudad de Santo Domingo, junto con esta gran actividad producida por los importantes ingresos de divisas por concepto de los mejores precios del azúcar. También ocurrió que se estableció en el país por primera vez el sistema FHA en el año 1962, o sea, se implantaba un sistema fundamentalmente dirigido a la clase media, para la construcción de unidades habitacionales y de proyectos de urbanización a base de unidades habitacionales principalmente, y la clase media, mucha gente de clase media pudo adquirir su vivienda en ese periodo, ¿no? Quiere decir que si sumamos todas aquellas obras que hizo el gobierno, tanto en la parte oeste como en la parte este de la ciudad, pues todo aquello se debió precisamente a esas bondades de macroeconómica que surgieron por interacciones económicas a nivel mundial y también por decisiones internas de política del gobierno de esa época. Dice el propio René Sánchez Córdoba que en el periodo que va de 1978 a 1986, la extensión de la ciudad casi se duplica, llegando a alcanzar los 180 kilómetros cuadrados, mientras que su población, nutrida permanentemente por las migraciones internas, pisa la frontera del 1,5 millones de personas. Las dificultades de este desborde poblacional necesariamente afectarán la provisión de servicios. La primera dificultad surge por el flujo migratorio tremendo, ¿no?, que mantiene la ciudad de Santo Domingo. O sea, esa faja norte-sur que contiene las principales ciudades del país, pues atrae a las poblaciones tanto de la parte occidental como de la parte oriental del país. Y este atractivo pues se ha mantenido a través de la historia, ¿no? Entonces,
la mayoría de las personas que llegan fundamentalmente a Santo Domingo y a Santiago, pero en especial a Santo Domingo, pues emigran de esos campos, aunque muchos hacen una especie de parada en algunas ciudades intermedias, ¿no? Entonces, este gran flujo migratorio, pues, es lo que viene a agrandar la ciudad y también a impedir, por la incapacidad del ayuntamiento del distrito, la capacidad económica del ayuntamiento del distrito, impide que vaya al mismo ritmo de la dotación de bienes y servicios, ¿no? Sobre todo del equipamiento social y de la infraestructura, ¿no? Quiere decir que en la medida en que ese flujo migratorio ha ido acelerándose, pues a los ayuntamientos le ha sido imposible pues dotar, y al propio Estado dotar el equipamiento y la infraestructura que demanda esta población emigrante. Pero también hay que decir que la falta de un plan y la falta de coordinación interinstitucional y la falta de colaboración intersectorial, pues ha impedido que también el crecimiento de la ciudad haya sido en alguna medida anarquizado y fundamentalmente horizontal. En la medida en que la ciudad crece horizontalmente, pues se hace más costoso, más difícil la dotación de infraestructura y del equipamiento social necesario. Con la vuelta al poder del presidente Joaquín Balaguer en 1986, retorna también una orientación de la inversión pública que tendrá la construcción como renglón de gasto prioritario. De 1987 a 1991, el gobierno invertirá en construcciones la suma total de 12.000 millones de pesos, 5.031 de los cuales fueron gastados solo en Santo Domingo. No es de extrañar, entonces, la hipertrofia de esta ciudad, donde sus actuales 2.300.000 habitantes son un universo múltiple y desemejante. Como espejismo, Santo Domingo crea la ilusión de las oportunidades y el bienestar, convertida en cenizas por sus cada vez más extensas zonas de miseria. La capital, con sus bellezas y sus fealdades, es sin embargo la historia de todos y de cada uno de nosotros. Y esta historia habremos de contarla.